Saludos, querida audiencia. Mi nombre es Andrina Rodríguez y hoy quisiera hablarles un poco acerca del nacimiento de las universidades. Esta institución que hoy en día sigue siendo parte activa de nuestra sociedad, en donde el individuo suele ir a encontrar un grado superior de enseñanza, donde sus capacidades son puestas 100% al límite y sus competencias de argumentación e investigación aumentan. Podemos encontrar indicios de la educación superior a través de toda la historia, solamente que esta solía ser más particular que la actual y muchísimo menos sistemática. En el año 859 después de Cristo, Fátima Alfiri funda la Madrasa Qariwin, la primera en su tipo. Tenemos un edificio, tenemos docentes, tenemos alumnos que quieren aprender la enseñanza superior. Pero ¿por qué los historiadores actuales no la llegan a considerar la primera universidad? Bueno, la madrasa era una institución donde el estudiante aprendía memorizando textos ya escritos, mientras que si la comparamos con una universidad medieval de Europa, podemos darnos cuenta de que esta última promovía el análisis, la refutación de teorías y muchas otras cosas que ya veremos a continuación. Este modus operandi lo compartieron todas las universidades europeas, algo que la madrasa no llegaría a adoptar hasta el año 1947. A pesar de todo esto, la UNESCO la llega a considerar la primera institución universitaria. Mientras tanto, en Europa se estaba viviendo la plenitud medieval, la cual se da entre los siglos XI al siglo XIII después de Cristo. Se ve enmarcado por el feudalismo, un sistema político, económico y social, donde el gobierno era considerado como un derecho de propiedad que le pertenecía al dueño del feudo. Entre el señor y los vasallos existe una relación contractual que implicaba obligaciones recíprocas. Por ejemplo, al cambio de protección y auxilio que recibían los vasallos, estos debían obedecer a su señor, servirlo fielmente y compensarlo con tributos e impuestos por los servicios que prestaba. El sistema feudal no fue uno de los mejores que hemos visto como especie. Aún así, no es el tema enfoque de este video. Entonces, veamos más bien al emperador Carlomagno, del ya disuelto Imperio Carolingio. Sus aportes a la educación fueron muy importantes, ya que este funda las escuelas palatinas y monacales, las cuales su pensum tenían las 7 artes liberales, que se dividían entre el trivium, que incluía la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, que incluía la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. El alcance de Carlomagno es muy importante, puesto que el Imperio Carolingio llegó a abarcar lo que luego se conocería como Francia y el norte de Italia. Un dato muy importante, ya que luego la primera universidad, considerada ya primera universidad medieval, ocurre en Bolonia, en el norte de Italia. Entonces es un dato que debemos recordar para después. Es en esta sociedad feudal que se da el inicio de las comunidades universitarias, pero no deberíamos compararlas con las actuales, ya que éstas no tenían un edificio propio. Más bien daban las clases en catedrales, en plazas o en edificios prestados. Estas lecciones eran alumnos que se congregaban alrededor de un maestro por la fama que éste tenía en cierta materia, como podría ser filosofía, astronomía o música. Por ello, tenían un carácter espontáneo entre el que quería aprender y el que podía enseñar, por lo que podemos entender que las comunidades universitarias de ese entonces eran comunidades de maestros y discípulos que los seguían. Las lecciones eran más que todo charlas que da el maestro y que los alumnos discutían con un criterio analítico. Tenemos que tener en cuenta que la forma de evaluación de este momento no es como nos las imaginamos con un examen papel y lápiz, sino que era más que todo oral, ya que el papel para este momento se está introduciendo a Europa y por ende era muy costoso, además de la tinta que también solía ser bastante costosa. Nos quedábamos con exámenes orales que se hacían enfrente de un tribunal, donde este tribunal le expresaría al estudiante ciertos problemas que éste tendría que resolver. Al hacerlo exitosamente, demostraba que había ido a las clases y las había comprendido. Para que un estudiante se considerase graduado, llegarían a pasar 5 a 6 años, donde conseguiría su licenciatura
y podría buscar empleo en la corte o en la iglesia. Las universidades más antiguas las podemos datar del siglo XI al siglo XII. Y muchos de los nombres que voy a mencionar les serán reconocidos, ya que muchas de ellas se han mantenido en pie hasta el día de hoy. Empecemos con la Universidad de Bolonia al norte de Italia. Se fundó en el 1088 y es quien acuña el término de universidad, del latín universitas, al ver que sus estudiantes provenían de diferentes países. Luego en Inglaterra funda en el 1096 la Universidad de Oxford, la cual tiene una serie de problemas que resultan en la fundación de la Universidad de Cambridge en el 1209. Luego en España, en el 1218, se funda la Universidad de Salamanca. Pero no es hasta el Colegio Sorbona en el siglo XIII cuando empiezan a aparecer instalaciones universitarias. Este caso en particular fue financiado a través de donaciones de antiguos estudiantes, que fueron catalizadas por Robert de Sorbonne, situación que todavía podemos ver en la actualidad, puesto que muchas universidades viven de las donaciones de sus antiguos estudiantes. Estas universidades nacieron a la sombra de la enseñanza teológica, rasgo que las hacía depender de la Iglesia más que del Estado, algo que es muy beneficioso para ellas, puesto que podían regirse por normas internas y tener una cierta autonomía. Las ciudades donde las comunidades universitarias se asentaban les daba un gran beneficio tener a los estudiantes, puesto que era buena para la economía local, algo que los estudiantes y profesores se dieron cuenta para finales del siglo XII, cuando empiezan a hacer huelgas si ven que los están tratando injustamente. Al Estado le convenía tener las universidades, ya que éstas eran una fuente de conocimiento. Entonces los reyes la promovían y el clero, es decir, la iglesia, en específico le importaba muchísimo, y es por ello que les da el fuero, o lo que es igual a decir, el derecho a juzgar a sus estudiantes por leyes propias y no por las del Estado. Esto significa que cuando un estudiante se metía en problemas fuera de la universidad o adentro de la universidad, tenía el derecho de ser juzgado por las normas que tenía esta institución, más no las del Estado. Estas universidades basaron sus estudios en las 7 artes liberales. Luego de haber dominado estas materias, los estudiantes se especializaban en la carrera que ofreciera la universidad, las cuales podrían ser leyes, medicina o teología, pero no todas estas materias se dan en la misma universidad. Podemos tomar por ejemplo la Universidad de Bolonia, la cual, aunque se fundó en el 1088 y se basó más que todo en las leyes, no fue hasta el 1364 que introduce la carrera de teología. Al hacer sus clases de manera analítica, las universidades fueron creando poco a poco su propio cuerpo teórico, al no limitarse a repetir las enseñanzas de Aristóteles o Ptolomeo, por ejemplo, sino de que ellos buscaban la información y recopilaban nuevos conceptos que conseguían, y así se iban creando nuevos libros y nuevos conocimientos de los cuales los siguientes alumnos podían estudiar. Aunque la Edad Media tiene una etiqueta de ser una época llena de misticismo y oscurantismo, se da la institución que va en contra de estos principios, la universidad. Lo podemos ver más claramente en la frase de Pedro Abelardo de finales del siglo XI. Es una insensatez formular afirmaciones rotundas sobre estas cuestiones si antes no se ha dedicado una buena cantidad de tiempo. Es un ejercicio útil cuestionar cada detalle. En esta frase nos podemos dar cuenta cómo el razonamiento no es algo del siglo XXI, es algo que va muchísimo más allá y comenzó desde la universidad de la Edad Media. La trascendencia de esta institución es innegable, solo tenemos que ver la razón por la cual nos hemos congregado el día de hoy a ver este video. Pero además de esto, en la actualidad son la fuente de conocimiento de la sociedad. Es el lugar donde puede un ser humano dejar atrás la ignorancia y sumarse a un centro de investigación como viene a ser la universidad. Por ello, hoy en la clase de historia quisiera oír su opinión acerca del video y poder profundizar mejor en algunos temas si es que es de su agrado. Y en la descripción de este video les voy a dejar las fuentes que he consultado para la construcción del mismo, por si así les ha picado la curiosidad y quisieran saber aún más del tema. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Bueno, me voy.
Hablen y mátense para allá.